Bueno, en este video vamos a hablar sobre la energía potencial eléctrica y su expresión. Para eso vamos a analizar un ejemplo con conceptos que ya veníamos viendo. Entonces, en primer lugar vamos a plantear que hay una carga y esa carga le vamos a llamar Q, y esa carga va a actuar sobre otra llamada Q, vamos a poner minúscula, a través de una fuerza. Entonces imaginemos que esa carga es capaz de hacer cualquier trayectoria cerca de la carga Q grande. Entonces esa trayectoria va a tener una componente radial y siempre vamos a tener que cualquier desplazamiento S muy chiquito, digamos, como muy pegado sobre la curva que quiere realizar, va a estar separado de la componente radial un cierto ángulo phi. Entonces esa partícula, esa carga Q, se va a mover por esa trayectoria hasta otra posición. Vamos a llamar una posición 1 y una posición 2. Por lo tanto va a estar a una distancia R1 primero y finalmente va a terminar una distancia R2, que es la distancia radial con respecto a la carga grande. Entonces, si calculamos el trabajo que va a realizar la fuerza eléctrica en este caso, tenemos que el trabajo siempre se calcula como fuerza por la distancia por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Pero si ahora nosotros miramos lo que pasa en este rectángulo, nosotros tenemos un desplazamiento radial R y el desplazamiento total S. Nosotros vemos que el ángulo phi, que también va a ser el ángulo en el que actúa la fuerza eléctrica, porque recordemos que la fuerza eléctrica es radial, nosotros podemos observar que la componente R es adyacente al ángulo phi, por lo tanto R se va a escribir como un desplazamiento pequeño s por el coseno de phi. Y justamente esto que tenemos acá es lo mismo que está en esta fórmula, por lo tanto podemos reemplazarlo por R. Ahora bien, ese trabajo se va a realizar entre el radio 2 y el radio 1. Entonces lo escribimos de esta manera. Si distribuimos, créanme que esto vamos a tener que multiplicar la fuerza correspondiente al punto 2 con el radio 2 menos la fuerza correspondiente a la posición 1 por el radio 1. Y si desarrollamos esta fórmula, tenemos que la ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica es de esta manera. Y de acá podemos anular los radios con uno de los cuadrados que están abajo. Entonces ahora tenemos que analizar lo siguiente. Si el radio 2 es mayor que el radio 1, o sea que la partícula radialmente se aleja de la carga central Q grande, el trabajo va a ser positivo, pero sin embargo este término va a ser menor que este otro. Como dijimos, si el trabajo es positivo, esto no va a ser compatible. Entonces tenemos que poner un signo menos acá, que esto se deduce de la fórmula utilizando el concepto integral y demás, pero nosotros lo vamos a considerar así, porque se tiene que cumplir que el trabajo es igual a menos la variación de algo, que vamos a ver qué es, que eso sucede porque la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Entonces nosotros vamos a definir a partir de ahora que cada uno de estos términos que está en nuestra fórmula le vamos a llamar energía potencial eléctrica. Entonces vamos a escribir el trabajo como menos la energía potencial eléctrica en el punto 2 menos la energía potencial eléctrica en el punto 1. Y entonces la fórmula del trabajo nos quedaría de esta manera. El trabajo es menos la variación de la energía potencial eléctrica. Entonces la energía potencial eléctrica es lo que tenía que ir en nuestro término. Así que como ya lo escribí
acá lo voy a borrar. Entonces esto es la energía potencial eléctrica. Cuando nos pregunten vamos a utilizar esa fórmula. Y esta fórmula es la relación que tiene con el trabajo eléctrico. Bien, ahora está bueno analizar qué significa o qué información nos da la energía potencial eléctrica, o una interpretación que podemos hacer, que es que si nosotros graficamos la fuerza en función del radio, recordamos que por la ley de Coulomb se escribe de esta manera. Entonces la fuerza va a tener este aspecto. Entonces el trabajo eléctrico resulta que se va a calcular como el área bajo la curva. Esto lo podemos verificar o lo podemos demostrar después en otra ocasión, o si tienen dudas lo pueden preguntar. Es el área bajo la curva de la fuerza entre un radio 2 y un radio 1. O sea, como ponemos acá. De alguna forma nos está diciendo el área que hay, por ejemplo, en un cierto radio. Si nosotros extendemos esta línea se va acercando a 0. Entonces, para cada radio va a haber un área encerrada entre la curva y ese R determinado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un radio 1, toda el área comprendida hasta el radio 1, esto estaría en rojo, y para el radio 2 es toda esta área comprendida que voy a dibujar en violeta. Entonces, la variación de la resta de esas dos áreas es el trabajo, sabiendo que el área va a ser igual a 0 cuando el radio es infinito, porque cuanto más lejos nos vamos, la función se pega cada vez más al eje. Entonces esa interpretación de áreas es muy importante porque surge de la noción de integral que, bueno, lo van a ver más adelante. Pero esta función en sí nos permite saber la energía puesta en juego cuando se traslada una carga, y esa energía es el trabajo eléctrico.